Un cordial saludo para todos mis estimados alumnos. Espero que todos estén en casa, cuidándose, acogiendo las recomendaciones que nos han establecido las diferentes autoridades y que aquellos que por alguna razón laboral tengan que estar saliendo lo hagan con sus debidas protecciones. En segundo lugar, aparte de saludarlos, quiero entonces plantear las estrategias en que vamos a continuar por lo pronto hasta pasada Semana Santa. Esperemos que esto no tenga que alargarse y que podamos entonces retornar a la normalidad. Si así fuera, creo que les puedo dar un parte de tranquilidad. Nosotros en cuanto al desarrollo curricular hasta la semana actual, es decir, esta que va del 30 de marzo al 3 de abril, nos encontramos al día en los contenidos. Habíamos dispuesto ya dos actividades evaluativas, de las cuales me refiero o me referiré más adelante para que tengan tranquilidad frente a ellas. Lo importante es la parte académica, la parte del conocimiento, la parte de las temáticas. En esa parte sí tenemos que tener mucha claridad y es por ello que haciendo uso de estos medios de la virtualidad, voy entonces a irles enviando las clases o las sesiones hasta donde corresponda de manera asincrónica. Asincrónica quiere decir que no nos vamos a conectar a una misma hora. Puede que en ese momento no todos tengamos esa posibilidad, pero yo les comparto este video y cada uno de ustedes, de acuerdo con sus posibilidades, lo descarga, toma atenta nota. Vamos continuando en este recorrido de los fundamentos de la legislación laboral y obviamente cualquier observación, cualquier duda, cualquier tipo de inconveniente, pues me lo hacen saber por el correo y ya de manera individual, pues entonces nos estaremos retroalimentando. Frente a lo que llevamos del curso, como les decía, estamos en el punto en que debíamos ir. Nos sobra, ya que tuvimos esta interrupción, aunque la semana anterior estábamos realizando un taller, es importante tener presente dónde vamos y por eso me va a permitir que tengo aquí unos apuntes, darles digamos que unas conclusiones para que ustedes las cotejen, las comparen con sus notas y que podamos dar cuenta de que efectivamente vamos en ese punto. En ese orden de ideas es importante que nosotros entendamos que estamos desarrollando el estudio del contrato de trabajo. El contrato de trabajo es aquel por el cual dos partes, una llamada empleador, una llamada trabajador, se ponen de acuerdo frente a una prestación de servicios. Eso que es de alguna manera tan simple, debemos reconocer siempre tres elementos esenciales. O sea, para nosotros las primeras dos clases y lo que tiene que ver con la primera actividad, el objetivo es que quede absolutamente claro los elementos esenciales del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, para que se configure, debe reunir o debe hacer que confluyan tres elementos simultáneos, que son el primero, la actividad personal del trabajador. Entonces, para que exista un contrato de trabajo, se debe prestar un servicio o desarrollar una actividad permanente y de manera personal. De ahí que decíamos que las personas jurídicas, es decir, las empresas, no son trabajadoras. Pueden ser empleadoras, pero no son trabajadoras porque ellas por sí mismas no pueden desarrollar o no pueden realizar las actividades en las que consista el servicio. Lo segundo es que haya un pago, que haya una remuneración, que haya una retribución, es decir, debe haber eh, una compensación económica a favor de la persona que presta el servicio, es decir, del trabajador. Eso quiere decir que si la persona desde el inicio quiere hacer ese servicio de manera gratuita, lo hace por una simple buena voluntad, eso se llama una vocación o eso se llama
un tipo de relación que no es el contrato de trabajo. Y finalmente, lo más importante, donde nos quedamos discutiendo gran parte del tiempo de la clase 2 y de la clase 3, es la subordinación. La subordinación significa que el trabajador está bajo las órdenes, bajo las instrucciones del empleador. La subordinación es el elemento diferencial y es el elemento fundamental para decir si hay relación de trabajo o si ese acuerdo, si ese contrato es de otra naturaleza. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Esa es, digamos, que la parte que yo quisiera que ustedes le pusieran resaltado, le pusieran negrillas. Ustedes deben reconocer cuando hay subordinación. De hecho, de ese concepto de subordinación se desprende el análisis de la segunda actividad. Un caso en el cual a una persona la llaman a prestar sus servicios, le mencionan que va a ser contratista, pero en la realidad, en el desarrollo del servicio, se da cuenta que continuamente, permanentemente, le están dando instrucciones, le están dando órdenes, le están fijando un horario, le están diciendo la manera como debe o no debe actuar. Entonces, si se dan esos elementos, hay subordinación y siempre la solución será que debe ser considerado un contrato de trabajo. Eso digamos que esos tres elementos y ese resalte, esa característica de la subordinación es en primer lugar el aspecto más importante que teníamos que resolver. Continuando con este resumen de las clases que llevamos, entonces luego discutíamos sobre las formas del contrato de trabajo, es decir, cómo se pueden poner de acuerdo el empleador y el trabajador en celebrar un contrato. Y allí es bien importante que quede entonces claridad que existen dos formas y que ambas formas son válidas, el contrato verbal y el contrato escrito. Cuando digo que ambas formas son válidas, no significa que no sea más recomendable el contrato escrito, porque finalmente así vamos a evitar posibles discusiones, posibles conflictos de cuál es el verdadero alcance del contrato que se quiso celebrar. Y posteriormente a esas formas de celebrar el contrato, entonces llegábamos al primer elemento que se tiene que resolver en el contrato de trabajo y es cuánto va a durar. Digamos que esa fue la temática en la cual nos quedábamos en la última semana que estuvimos de contacto presencial. Y entonces allí yo quiero recordar que la duración del contrato del trabajo depende lo que las partes quieran acordar y la ley permite, la ley facilita tres modalidades, o bien un contrato a término fijo, o bien un contrato que se conoce como obra o labor, o bien el contrato a término indefinido. Entonces, este tema, que es en el que quedamos, en este sí quiero empezar a ser todavía más explícito. El contrato de trabajo a término fijo, como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de finalización. Es decir, desde que se firma el contrato de trabajo, se ponen de acuerdo el trabajador y el empleador qué día, qué fecha va a terminar. Eso significa que el contrato de trabajo a término fijo tiene que ser por escrito. Con lo que estoy diciendo, no me contradigo con lo anterior, porque decíamos, el contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Entonces, allí hay claridad. Pero si las partes desean que el contrato sea de aquellos que se conoce como contrato a término fijo, debe ser que se haga por escrito. Si no se hace por escrito, es decir, si se hace de manera verbal, la ley le va a dar otro valor y la ley va a reconocer que es un contrato o a término indefinido o por obra o labor. Entonces,
la primera conclusión es el contrato a término fijo debe ser por escrito. Como es una fecha cierta en la que se va a terminar, por eso el contrato a término fijo se utiliza es expresar que va por un mes, por 2 meses, por 3 meses, por 6 meses o hasta el 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. Es decir, hay certeza, hay certidumbre de la fecha en que va a terminar. De ahí es muy importante que para que ustedes tengan el fundamento normativo del contrato de trabajo a término fijo, los que quieran pueden leer el artículo 46 del Código Laboral o del Código Sustantivo del Trabajo y allí en esa norma se va a encontrar la redacción de las particularidades, consideraciones que hay que tener en cuenta a este tipo de contrato. ¿Qué es lo más importante de las consideraciones de este tipo de contrato? Es que el contrato a término fijo, como se señala una fecha fija, una fecha conocida en la cual va a terminar, el empleador tiene un deber y el deber que tiene el empleador es, si no quiere que ese contrato se renueva, es decir, si no quiere que ese contrato continúe, en otras palabras, si el empleador verdaderamente quiere que el contrato termine en la fecha que indicaron, lo que debe hacer es enviar un preaviso. Un preaviso es simplemente un aviso, una comunicación, no tiene ninguna forma preestablecida en la cual le diga al empleador su contrato no será prorrogado, su contrato no será terminado, su contrato efectivamente finaliza en la fecha pactada. Entonces, el contrato a término fijo se conoce con antelación, se conoce desde el inicio cuánto va a durar. Pero si el empleador no hace uso del preaviso, ese contrato se va a renovar, es decir, se va a extender en el tiempo. ¿Y cuánto se va a extender? Va a prolongarse, va a reformularse por el mismo tiempo inicial. Es decir, si tenemos un contrato a término fijo por 3 meses y faltando un mes el empleador no hace el preaviso, entonces ese contrato se renueva por otros 3 meses. En la primera renovación puede ocurrir que el empleador efectivamente decida terminarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Un mes antes, faltando 30 días para la fecha de vencimiento, oficiarle al trabajador el preaviso. Si no lo hace, vuelve y se renueva. Ahí hay que tener cuidado. ¿Cuántas veces se puede renovar ese contrato a término fijo? La respuesta es se puede renovar todas las veces que el empleador deje de cumplir con el preaviso. Es decir, el contrato a término fijo se puede renovar indefinidamente. Ahí hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que el contrato a término fijo se convierta o se vuelva en contrato a término indefinido. No, estamos diciendo que el contrato a término fijo se puede renovar muchas veces indefinidamente, con una condición. Si el contrato duraba menos de un año, después de 3 renovaciones se tiene que seguir renovando es por un año. Si tenemos eso claro, ese es el alcance o esas son las características que representan o que están presentes en el contrato a término fijo. Y pasaríamos entonces a estudiar el contrato por obra o labor. Esa es otra modalidad. ¿En qué consiste el contrato por obra o labor? Es un contrato en el cual la duración no se conoce con certeza. Es decir, yo no puedo decir que es por un mes, por 2 meses, por 3 meses, o que va hasta el 30 de abril, 30 de mayo, 30 de junio. Pero la voluntad de las partes es que ese contrato esté determinado. Es decir, vamos a contratar a alguien únicamente por lo que dure una labor, por lo que dure una obra. Entonces este contrato es muy utilizado, por ejemplo, en temporadas, es muy utilizado en la construcción, porque se contrata a alguien mientras que dura la construcción del edificio, mientras que dura la construcción de la carretera,
Se puede utilizar para gestionar ciertos proyectos. Contrato a alguien para que sea el asesor, para que sea el investigador, para que sea el responsable de un proyecto. Como no podemos conocer con exactitud cuánto va a durar ese proyecto, esa construcción, esa temporada, ese pico de producción, entonces utilizamos el contrato por obra o labor. No es contrato a término fijo porque el contrato a término fijo tendría que señalar con precisión una fecha de terminación. Y ojo, no es contrato a término indefinido porque las partes reconocen que la duración del contrato va a estar ligada únicamente a lo que dure esa obra o esa labor. Esa es la diferencia con el contrato a término fijo. Y de una vez queda establecida la diferencia con el contrato a término indefinido, porque el contrato a término indefinido obviamente es aquel en el cual se contrata a una persona y no se le pone fecha de terminación. Es decir, ¿cuándo va a terminar ese contrato? El término indefinido, pues terminará en la medida que alguna de las dos partes quiera ponerle fin, pero no está sujeto a una fecha o no es como en el término fijo o no está sujeto a el cumplimiento de una labor, sino que se supone que ese contrato sigue. Teniendo en cuenta entonces lo que llevamos, en resumen, el contrato de trabajo, qué es y cuáles son sus elementos característicos. Dos, cómo se celebra el contrato de trabajo, el verbal y el escrito. Y tres, la duración del contrato de trabajo. Entonces podríamos decir que vamos ya estructurando ese rompecabezas que habíamos definido sobre un contrato de trabajo. Aquí es importante entonces retomar que llevamos dos actividades. La primera hacía referencia a el contrato de trabajo como tal, a entender en el mundo contemporáneo qué se entiende por esa figura y si hoy en día el contrato de trabajo empieza a ser un poco obsoleto porque la aparición de nuevas figuras como todos estos emprendimientos, como todo lo de la virtualidad, donde las personas simplemente ofrecen sus servicios sin estar subordinadas, pues hace que no les resulte aplicable el contrato de trabajo. Y segundo, llegábamos a una discusión sobre un contrato muy parecido que es el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es aquel en el cual una persona, como su nombre lo indica, presta el servicio a favor de otra, pero no lo hace subordinado. Entonces, ese criterio de la subordinación es el que nos va a dar la clave para entender cuándo hay el uno, el laboral, o cuando hay el otro, el de prestación de servicio. Las diferencias más relevantes las podríamos resumir entendiendo que en el contrato de trabajo existe dependencia, existe subordinación, mientras que en el contrato de prestación de servicios el contratista, es decir, la persona que desarrolla, que hace la actividad, es independiente, es autónomo. Una segunda diferencia marcada que podríamos entender entre estas dos figuras, el contrato de prestación de servicios y el contrato laboral, es que en el contrato de trabajo el trabajador se obliga a prestar sus servicios de manera personal, es decir, el trabajador, él y solamente él es quien puede desarrollar la labor. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad que se le encarga el contratista puede hacerla él o incluso podría subcontratarla, podría poner a que la haga otra persona. ¿Por qué? Porque el contratista es independiente, el trabajador es dependiente, el trabajador está obligado a hacerlo él, mientras que el contratista pues podría de alguna manera buscar otras alternativas. Una tercera diferencia muy marcada es que el trabajador va a ser la persona que tenga derecho a todo el régimen prestacional y de seguridad social. Eso es lo que vamos a ver después de Semana Santa, todo lo que tiene que ver con el régimen prestacional. ¿Por qué el trabajador tiene unos derechos, unas garantías que le son propias a ese contrato? Pues justamente porque como la ley
indica que está subordinado, la ley le compensa esa subordinación otorgándole unos ciertos derechos. En cambio, el contratista de prestación de servicios no tiene esos derechos. Por eso es que el contratista es aquel al que le toca asumir por sí mismo todo lo correspondiente a la seguridad social y además carece, es decir, no devenga la parte prestacional, que como lo veremos después de Semana Santa, ahí empezaremos a desarrollar el tema de primas, cesantías, vacaciones, en fin, todos estos conceptos prestacionales. Una diferencia que también podríamos tener entre estos dos contratos, el de trabajo y el de prestación de servicios, es que en el contrato de trabajo, el trabajador utiliza para la realización de su labor herramientas que le son suministradas por el empleador. El empleador es el que tiene que dotar, es el que tiene que suministrar los elementos propios para el desarrollo del servicio. En cambio, en el contratista, en el contrato de prestación de servicios, esa persona asume la dotación, los insumos, los materiales que necesite para desarrollar la labor. Creo entonces que con estas cuatro diferencias se pueden resumir y se puede recalcar que la gran diferencia es si estoy subordinado, es decir, si yo dependo de manera completa del empleador, pues soy trabajador. En cambio, si yo soy independiente, yo asumo los materiales, porque realizo el trabajo de manera autónoma, porque yo mismo me pago la seguridad social, pues en ese sentido yo seré contratista. De ahí que nosotros entonces tenemos, a manera de resumen, que llevamos los principios del contrato de trabajo, llevamos las formas del contrato de trabajo, llevamos las diferencias con el contrato de prestación de servicios y ya hemos empezado a detallar la duración del contrato de trabajo. La duración del contrato de trabajo, entonces, término fijo con las características que tiene que ser por escrito y que aplica el preaviso, es decir, para que no se renueve, el empleador debe avisar con 30 días de anticipación que no se va a renovar ese contrato. El contrato por obra o labor, es decir, aquel contrato en el cual se sabe que tiene una duración determinada, pero como está atada, como está vinculada, como va relacionado con el proyecto en el cual se le encarga, pues no se conoce con exactitud la fecha de terminación. Ese contrato sí puede ser verbal o escrito. El contrato indefinido en el cual puede ser verbal o escrito y allí sí no hay determinada ninguna fecha de terminación. El contrato iría hasta que alguna de las dos partes lo termine. Con esos, digamos que lineamientos, podríamos decir que estamos entonces de manera resumida la primera parte de lo que es cómo se celebra un contrato de trabajo y llegaríamos después de Semana Santa a empezar a desarrollar la parte prestacional, es decir, aquellas obligaciones que el empleador tiene que reconocerle al trabajador, que no son del contratista, que repito, son únicamente para los trabajadores. Entonces, digamos que en este primer clip, en este primer video que les estoy compartiendo, me permití hacer un resumen muy apretado de las 8 o 9 sesiones que llevamos hasta el momento, teniendo en cuenta que hemos tenido unas sesiones para realizar actividades. Segundo, vamos a disponernos que si después de Semana Santa la situación se mantiene igual, entonces empezaré a detallar de una manera un poco ya utilizando otra metodología la forma de ir avanzando en lo que tiene que ver con identificar cada una de las prestaciones sociales. Esperemos obviamente que nos podamos entonces ya reencontrar en las aulas de clase y que esta situación se pueda superar. Y tercero,
Frente a las actividades evaluativas, algunos de los compañeros ya me han escrito, ya me han preguntado que cómo están suspendidas las evaluaciones y qué va a pasar. Yo les tengo que reconocer que debemos ser cumplidos con lo que nos solicitan. Por lo tanto, la primera actividad, esa sí quedó eh, debidamente dentro de las fechas en las cuales nos estábamos en el desarrollo curricular sin ninguna observación. Por lo tanto, ese primer 20% lo tenemos ya eh, calificado, incluso ya los he retroalimentado. Aprovecho por una excepción y es que aquellos que de pronto tuvieron algún tipo de contingencia, digamos que seamos un poquito benevolentes. Si me lo envían, pues les reviso ese trabajo para que no tengamos ningún inconveniente frente al primer 20%. Frente al segundo 20%, ya habíamos definido sobre qué va a realizarse. Es la sentencia del señor que trabaja en el puesto de comidas rápidas callejeras. Algunos me las han enviado, a los que me las han enviado obviamente las he revisado. Sé que terminaríamos esta semana el plazo para que me las envíen y que se supone que no puedo recibir evaluaciones. Si alguien la tiene porque está aprovechando a avanzar en las actividades académicas, no hay ningún problema, me las comparten y así vamos depurando. Si alguien se quiere atener a que no las podemos eh, no podemos evaluar porque el Consejo Académico nos definirá posteriormente cómo serán las fechas, no hay problema. Ojalá en la medida de lo posible las podamos tener porque finalmente la actividad va a recaer sobre esa sentencia. Entonces, si las podemos ir avanzando y ya en su momento resolveremos cómo serán las fechas para el registro. Sobre la tercera actividad que va a estar encaminada a resolver o analizar un caso en el que se tenga que dar cuenta de las diferencias entre el contrato de trabajo a término fijo y el contrato de trabajo por obra o labor, esa tercera actividad sí tengámosla en pausa y una vez que pase Semana Santa, que ya tengamos más información, yo les estaré informando. A lo largo de esta semana, digamos que para complementar este último tema, el que tiene que ver con la duración de los contratos de trabajo, yo les puedo remitir algún tipo de información. Lo importante es que no perdamos la costumbre, que le saquemos el tiempo para ver estos temas. Yo les voy a enviar un par de videos adicionales como para reforzar estas temáticas, que no haya ninguna duda y ya, eso sí, que estemos muy dispuestos para que podamos continuar con el desarrollo curricular, que pasada Semana Santa vamos a empezar a ver, sea por esta vía, sea utilizando otras estrategias, ojalá nuevamente de manera presencial, vamos a seguir con el tema de las prestaciones sociales, que ustedes tengan claridad que hasta este momento vamos sin ninguna afugia de tiempo, entonces digamos que con este video para que no quede muy pesado, yo ya les voy a enviar otros. Este primer video creo que se da claridad. Cualquier inquietud me la hacen saber por el correo. Un abrazo para todos ustedes y bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.